Hang on, kid. You can't die here. I like our new friend. Do not lose focus from the base. It must be protected. The minute that sun sets and the storm hits, our base is the only place capable of keeping you from being torn to pieces. You cannot give up, comrade. Well done. A flawless turret. Let's give the meatbags everything we got. Hola, muy buenas amigos de YouTube, bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos nuevamente a un video de Call of Duty Mobile. Bueno cracks, hoy tenemos confirmado con todo el detalle, el pase de batalla, armas que estarán llegando en Call of Duty Mobile y demás. Así que ya para que estén al tanto conforme a ello. Así que vamos a hacer una pequeña pausa porque tenemos actualmente algo muy importante que acaba de salir cuando estoy grabando esto. Que bueno, tenemos aquí lo que es el pase de batalla, bueno... un edit, un frame edit que bueno se está visualizando completamente en pantalla, pero ha salido en la versión de China esta poderosa imagen que estaré poniendo actualmente en pantalla, cracks, para que la visualicen. Y sí, tenemos obviamente a los 4 personajes de lo que es actualmente el pase de batalla, así que sí, confirmadísimo, estos serán los 4 personajes del pase de batalla. Esto ha salido en la versión de China, así que probablemente se haya filtrado completamente las 4 skins, así que ya les digo yo de que es un buen pase de batalla con estos 4 personajes, en lo cual ya habíamos comentado y hablado actualmente sobre los personajes que estarían llegando. Y bueno, estamos observando también todas las armas predominantes que tienen actualmente. Así que está perfecto, quería confirmarlo completamente sobre el detalle y sobre la marcha de este pedazo de video, ya para que lo sepan. Bueno, este concepto se había mostrado actualmente del pase de batalla, esto lo hizo Papa Joe, así que está perfectamente bien, el concepto está bien, pero ya sabemos cuáles son los personajes. Solo quería concluir ello en sí. Bueno, también tenemos lo que son imágenes en preview de lo que es el Gunzo legendario que estará llegando por la temporada número 9 de Call of Duty Mobile, además de las skins que pronto ya estarán confirmadísimas en su render 3D la próxima semana. Bueno, ya no queda mucho para que se filtre completamente todo y miremos los render actualmente, y también ya sabemos de los nuevos mapas que estarán llegando a Call of Duty Mobile, además de que observamos primeramente el trailer de Undead Siege, que como ustedes saben, Undead Siege se había dicho de que iba a volver para la temporada número 9 de Call of Duty Mobile. Todo apunta a de que va a volver tanto como para el mapa de Blackout como para Isolated. Además de ello, estará llegando con nueva recompensa y posiblemente un pase de batalla nuevamente gratis del modo zombies. Así que espérenlo con ansias con nuevas recompensas, porque incluso Activision lo ha comentado de que estará llegando y regresando actualmente conforme a nuevas recompensas gratuitas para todos los jugadores, además de las recompensas que siempre vienen tanto de cajas o de lotes que pueden conseguir con Code Points. Además de ello, las gratuitas como pasó en la temporada antepasada conforme al evento Undead Siege. También tenemos que la clase Nitro se va a poder conseguir en esta temporada número 9. Ya saben, el jetpack, que vas a tener una mejor velocidad actualmente, y también vas a tener lo que es una mochila de jetpack. Actualmente todo está perfectamente equilibrado para esta temporada. Además, hablando del TAC 5 que estará llegando también para lo que es Call of Duty Mobile. Ya saben, la habilidad del Crash, esta habilidad de la cual vas a poder darles un upgrade de salud a tus aliados. Recuerden, esto completamente es más que todo para soportar un poquito las partidas de Call of Duty Mobile en modo multijugador. Además de ello, teniendo en cuenta que el Nitro pues te ayuda muchísimo a movilizarte para que no tengas tanto daño de caída, cosa que casi no hay, o es muy complicado de que haya daño de caída en Call of Duty Mobile, pero igual se agradece muchísimo de que esto lo agreguen al juego. También teniendo en cuenta de que la Outrider posiblemente llegue para el Día de los No Muertos. Este skin que salió por primera vez en ruleta hace mucho tiempo, se estará llegando actualmente nuevamente a Call of Duty Mobile en modo lote. El lote costaba alrededor de 960 Code Points para lo que es la versión de LATAM. Para NA, y bueno, si tenés una cuenta de NA europea, tenía un costo de 1400 Code Points. Recuerden, el año pasado salió la Outrider, volverá a salir lo más probable y estará viniendo con este pack que actualmente estaba en la ruleta, pero luego lo pasaron al lote, ya que recuerden que esta fue una de las ruletas más caras en su día y una de las primeras, si no fue una de las últimas, que costaba alrededor de 250 y alrededor de $15 cuesta actualmente, mejor conocida lo que es el lote actual de la propia Outrider. Todo esto estará cambiando tanto para bien para lo que es la versión, así que si no conseguiste la Outrider en el momento exacto del año pasado, en este 2021 podrás conseguirlo para el Día de los No Muertos, que ya estamos a la nada de que empiece el Halloween en Call of Duty Mobile, para que estén al tanto de ello, y también como siempre diciéndoles lo mejor para que
bueno, ustedes estén informados conforme a todo lo que estará llegando a Call of Duty Mobile. También estará regresando la Pumping Head, para que lo sepan. Lo más seguro es que regrese con un skin o recolorado o regrese en las ruletas para ti. Todo apunta de que el arma legendaria, una de las primeras AKs legendarias, que en su día fue épica y le hicieron un rework a legendaria con animación, pues todo apunta a que sí o sí estará llegando nuevamente la AK-47 Pumping Head. Bueno, eso en detalles, crack. Ustedes conseguirán la Outrider del Día de los No Muertos, o como yo le he bautizado, la Outrider Katrina, porque sí, se parece muchísimo a la Katrina actualmente, que honestamente lo vale. Pero bueno, esto pasó el aniversario del año pasado, así que todo apunta de que pasará el día de hoy. Bueno, en realidad en este mes y en esta temporada de aniversario. Ustedes me entenderán. Bueno, muchos me han preguntado si Undead Siege regresará con la versión del cristal de éter que se va a poder conseguir actualmente. Y claro que sí, el cristal de éter se volverá a poder conseguir sin problema alguno, ya para que lo sepan. Bueno, el Swordfish y el Thumper, o como yo le digo, la Swordfish, arma ráfaga que se parece a la M8A7 o a la M8A1, regresa, bueno, no regresa en su totalidad, sino la van a traer básicamente desde Black Ops 4. Todo apunta a de que será un arma cheto, porque normalmente las armas de Black Ops 4 están muy chetadas, porque la última fue la MX9, estaba chetada, y la Swordfish viene de Black Ops 4, imagino que estará chetada y matará de una ráfaga, lo más seguro. Y bueno, tenemos el Thumper, que es el básico, el lanzargranadas de toda la vida de la saga de Call of Duty, que viene desde la parte de Cold War, que bueno, ha estado casi en la mayoría de todos los jugadores y sagas y demás, para que ya lo sepan actualmente, y está enfocándose conforme a ello. Ya para que estén al tanto y el contenido de lo que estamos hablando y visualizando, estas dos armas estarán llegando en la temporada número 9. Lo más seguro es que el Swordfish venga en el pase de batalla, en el nivel 50 se desbloquee su modelo épico, en el nivel 21 se desbloquee el nivel gratuito y el Thumper llegue a mediados de temporada con lo que es, puede que sea un arma legendaria, o si no, solo llegue el modelado para desbloquearlo por desafío de temporada gratuito, como siempre, cracks. Eso para que estén en detalles conforme estas dos armas que estarán llegando en la temporada número 9 de Call of Duty Mobile Pesadilla. Bueno, sin más, Undead Siege está de vuelta, cracks, y lo más importante que, pues, para que ya lo sepan, pues traeremos nuevas recompensas. Parece que todo apunta de que todo estará otra vez a lo largo de Isolated, y puede que metan Blackout, lo más seguro es que metan Blackout, sería muy bueno. Además de ello, pues tendremos la visita actualmente de nuevas recompensas y nuevos personajes posiblemente para el modo Undead Siege. Y también nuevas ventajas, lo que todo puede salir bien. Así que sí, pueden conseguir nuevamente los camuflajes de cristal de éter. Este camuflaje que solo se podía conseguir cuando estaba activo el modo Undead Siege. Así que ya todos podrán volver a tratar de conseguir todas estas skins que tenemos actualmente y estamos visualizando. Tanto desde la M16, la AK-47, entre todos los subfusiles como la RU-79U, la MX9 y muchísimos más. Así que si no conseguiste o te quedaste a la espera de conseguir un arma con el cristal de éter, ¿qué esperas para hacerlo? Porque honestamente va a valer muchísimo la pena tener este camuflaje que se asemeja un poco a lo que es la materia oscura que tenemos desde Black Ops 3 y un poco de Black Ops 4 actualmente en el juego. Así que ¿qué esperas para conseguir tu pedazo de skin cuando regrese Undead Siege? Bueno, con esto hemos finalizado el video de hoy. Espero les haya gustado. Como siempre, dejen su poderoso like, suscripción a muerte y recuerden comentar qué tal les ha parecido este pedazo de video. Nos vemos en el próximo video. Soy Destro32, que la 1314 me los acompañe y nos vemos en el próximo, como siempre. Adiós.